Las luces de la Ciudad de México titilaban a lo lejos, como un manto de estrellas invertidas sobre el asfalto. En el exclusivo barrio de Polanco, donde los rascacielos de vidrio reflejaban un lujo frío e inalcanzable, se levantaba una mansión que parecía sacada de un catálogo de arquitectura moderna, alta, imponente, con muros de mármol blanco y ventanales que dejaban escapar destellos dorados hacia la noche. A simple vista era la imagen perfecta de éxito y poder. Afuera, los jardines estaban perfectamente podados. Adentro, los muebles importados brillaban bajo lámparas de cristal. Pero en la madrugada, un sonido rompía la armonía. El llanto ahogado de dos niños. Un llanto que la señora de la casa siempre fingía no escuchar. En el silencio de la madrugada, cuando hasta el viento parecía respetar la calma de los ricos, un sonido rompía la armonía. El llanto ahogado de dos niños. Valentina, de 8 años, abrazaba con fuerza a su hermano menor, Nicolás, que apenas tenía 6. El cuarto de los pequeños estaba lleno de juguetes caros, muñecas francesas, trenes eléctricos y osos de peluche gigantes que cualquier niño envidiaría. Pero entre tanta abundancia, ellos se sentían vacíos. «No quiero dormir», murmuraba Nicolás con la voz quebrada. «Siempre tengo miedo». Valentina lo acariciaba con ternura, aunque ella misma estaba temblando. «No llores, Nico. Yo estoy contigo». Los dos sabían que nadie entraría a consolarlos, ni un beso de buenas noches, ni una historia contada al pie de la cama. Alguna vez Valentina se atrevió a pedirle a Camila un cuento y recibió solo una carcajada fría. «Eso es para niños pobres. Ustedes tienen todo lo que necesitan». El padre, don Esteban Herrera, pasaba sus noches encerrado en reuniones interminables o viajes de negocios que lo mantenían lejos, incluso estando en casa. Y Camila, la madrastra, prefería perderse en fiestas de sociedad, luciendo vestidos caros y joyas brillantes, antes que prestar atención a los hijos que no eran suyos. El llanto de los niños se convertía en un eco que recorría los pasillos de mármol, chocando contra las paredes frías. Era un sonido pequeño, pero constante, imposible de silenciar. Mariana, la empleada encargada de la limpieza, lo escuchaba cada noche desde el cuarto diminuto que le habían asignado en la parte trasera de la mansión. Su cama era estrecha, sus paredes delgadas, pero el dolor de esos pequeños atravesaba cualquier barrera. A veces, Mariana apretaba la almohada contra su rostro para no llorar también. Recordaba a su propia infancia en Iztapalapa, donde, a pesar de la pobreza, nunca le faltó un abrazo de su madre. Ahora, al escuchar a esos niños rodeados de lujos pero despojados de amor, comprendía que la peor pobreza no siempre se mide en dinero. Las horas pasaban y cada noche era igual. Valentina y Nicolás se quedaban dormidos después de llorar hasta quedarse sin fuerzas. Sus lágrimas secas quedaban marcadas en las almohadas de seda, invisibles para todos, menos para Mariana. Una madrugada particularmente silenciosa, Nicolás susurró algo que heló la sangre de su hermana. «Val, ¿crees que papá se daría cuenta si un día ya no estamos?» El corazón de la niña se apretó. «No digas eso», respondió con un hilo de voz. Algún día él nos escuchará». Pero en el fondo, Valentina tampoco lo creía. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, don Esteban firmaba contratos y revisaba cifras en su computadora portátil. Los millones seguían fluyendo en sus cuentas bancarias, pero el precio real lo estaban pagando dos niños que cada noche se hundían más en la soledad. En otra ala de la mansión, Camila regresaba de una fiesta. Se quitó los tacones en el pasillo y escuchó el mismo llanto. Rodó los ojos, molesta, y murmuró: «¡Qué fastidio! Ni el dinero les quita los llorones». Luego siguió su camino hacia la recámara, indiferente. Mariana, sin poder resistir más, se levantó de su cama.
Caminó descalza por el pasillo oscuro y se detuvo frente a la puerta de los pequeños. Dudó. Sabía que no debía entrar, que no era su lugar, que podía costarle el empleo. Pero al otro lado, los sollozos eran cada vez más desgarradores. Respiró hondo. Su mano temblaba sobre la manija, y entonces la puerta chirrió levemente al abrirse. En ese instante, nadie podía imaginar que ese pequeño gesto cambiaría el destino de toda la familia Herrera para siempre. El amanecer en Polanco llegaba siempre con un aire distinto. Las calles aún vacías comenzaban a llenarse de automóviles de lujo, chóferes con trajes oscuros y mujeres apuradas cargando bolsos de diseñador. En la mansión Herrera, el sol se filtraba por los ventanales inmensos, proyectando rayos dorados sobre los pisos de mármol. Todo parecía perfecto. Don Esteban Herrera ya estaba de pie. Su rutina era inquebrantable: levantarse a las 5 de la mañana, correr en la caminadora, beber un jugo verde y encerrarse en su despacho. Vestía impecable. Incluso en su propia casa imponía respeto. Traje a medida, corbata perfecta, cabello engominado hacia atrás. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, pero detrás de esa figura poderosa había una muralla invisible. Esteban no sabía acercarse a sus propios hijos. Esa mañana, Valentina entró tímidamente en el comedor. Llevaba su uniforme escolar impecable, trenzas bien hechas, y en sus manos sostenía un dibujo que había hecho la noche anterior. Nicolás, medio dormido, la seguía con su mochila arrastrando por el suelo. «Papá», dijo Valentina en voz baja, extendiendo el dibujo, «mira lo que hice para ti». Esteban levantó la vista apenas un segundo, sin apartarse del periódico financiero que tenía abierto frente a él. «Muy bonito, hija. Déjalo sobre la mesa». Su tono era seco, distante, como quien comenta el clima. Los ojos de Valentina brillaban de expectativa, esperando quizás una sonrisa, una palabra más. Pero Esteban ya había vuelto a hundirse en las páginas del periódico. El silencio que siguió fue más duro que cualquier regaño. Nicolás, incómodo, murmuró: «Yo también quería mostrarte mi tarea». Camila soltó una risa seca. «¿Tarea? No seas tan pesado, Nico. Mejor aprende a no arrastrar esa mochila como si fueras un niño de la calle». Pero su voz se perdió entre el ruido de la cafetera y el sonido metálico de una cucharilla golpeando contra la taza de porcelana. Camila apareció en ese momento, bajando las escaleras con un vestido corto color esmeralda y un perfume intenso que invadió el comedor. Caminaba como si desfilara ante un público invisible. «Buenos días», dijo con un tono meloso, dándole un beso rápido a Esteban. «Hoy tengo un brunch con Sofía y luego iremos de compras». Al ver a Valentina con el dibujo en las manos, arqueó una ceja. «¿Y eso? Otra de tus rayas». «Valen, cariño. Los hijos de mis amigas toman clases de piano. No pierden el tiempo pintando monitos. ¿Podrías transferirme algo de dinero extra?» Vi un bolso precioso que combina con mis zapatos nuevos. Esteban ni siquiera levantó la vista. «Habla con el contador». Camila frunció los labios, irritada, pero no insistió. Se sirvió un café y lanzó una mirada fugaz a los niños, como quien observa un mueble fuera de lugar. «Deberían comportarse mejor en la mesa», murmuró sin dirigirse a ellos directamente. «Siempre hacen ruido con esas mochilas». Valentina bajó la cabeza. Nicolás empujó su silla hacia atrás y se quedó en silencio. En ese instante, Mariana entró al comedor con una bandeja de pan recién horneado. Sus ojos se cruzaron con los de los niños y notó la tristeza reflejada en sus pequeños gestos. Había aprendido a leerlos como un libro abierto. Esteban, por su parte, ni siquiera notó la tensión. Para él, todo estaba en orden: la mansión limpia, el desayuno servido, su agenda lista para otro día de negocios. En su mundo, los sentimientos eran irrelevantes.
casi un estorbo. Cuando terminó su café, se levantó con movimientos firmes. «Tengo reuniones todo el día. Quiero resultados, no excusas». Miró a Camila y añadió con frialdad: «Asegúrate de que los niños no me molesten esta noche». Las palabras golpearon como un martillo en el corazón de Valentina y Nicolás. Mariana, desde la esquina, apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Camila sonrió con suficiencia. «No te preocupes, Esteban. Iré a cenar fuera. Así que no tendrás distracciones». Y como si los pequeños no existieran, comenzó a hablar de sus planes para un viaje a Cancún con sus amigas. La indiferencia era total. Ni un beso, ni una caricia, ni una palabra de aliento para los niños. Solo la certeza de que estaban solos en medio de un palacio de mármol. Camila dio un sorbo a su café sin siquiera mirar a los niños. «Qué dramáticos son, siempre actuando como si fueran huérfanos». Valentina bajó la cabeza. Nicolás apretó los labios para no llorar. Mariana, desde la esquina, contuvo la rabia en silencio. Cuando Esteban salió de la mansión con su chofer, el silencio volvió a reinar en el comedor. Camila revisaba su celular ignorando a los pequeños. Valentina seguía con el dibujo en la mano, arrugado ya por la fuerza con la que lo apretaba. «Vamos, Nico», susurró. «Ya vámonos a la escuela». Los dos se levantaron despacio. Mariana los siguió con la mirada, conteniendo las ganas de abrazarlos en ese momento, pero sabía que no podía, al menos no delante de Camila. La madrastra, mientras tanto, soltó una risa fría, burlona. «Qué dramáticos son, siempre actuando como si fueran huérfanos». La frase quedó suspendida en el aire como una daga invisible que se clavó en el corazón de los niños. Mariana tragó saliva, intentando no responder. Sabía que su papel era callar, pero por dentro algo comenzaba a encenderse. Una indignación silenciosa, una fuerza que tarde o temprano encontraría salida. Esa mañana, mientras el coche escolar se alejaba, el eco de esas palabras aún flotaba en el aire. Camila regresó a su habitación, indiferente. Esteban estaba ya inmerso en su mundo de millones, y los únicos que entendían la magnitud de la soledad eran los más pequeños. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella frialdad no tardaría en chocar contra la ternura silenciosa de Mariana, y el resultado cambiaría el destino de todos. En el corazón de la mansión Herrera había un mundo secreto, oculto tras puertas que rara vez se abrían para los dueños. Era el área de servicio. Pasillos angostos, paredes descascaradas, cuartos diminutos donde dormían las empleadas domésticas. Allí vivía Mariana López, la mujer que todos veían, pero a la que nadie miraba realmente. Mariana tenía 34 años, rostro sereno, manos curtidas por el trabajo, ojos oscuros con una mezcla de cansancio y dulzura. Venía de Iztapalapa, donde la pobreza era parte del paisaje, calles polvosas, techos de lámina, la lucha diaria por sobrevivir. Desde adolescente trabajaba en casas ajenas. Había aprendido que allí el cariño nunca formaba parte del salario. A pesar de todo, algo en ella era indestructible, la capacidad de dar ternura. Y esa ternura se encendía cada vez que veía a Valentina y Nicolás vagar como fantasmas por la mansión. «Buenos días, señorita Valentina», decía Mariana con una sonrisa. «Hola, Nico», añadía, inclinándose a la altura del niño para arreglarle la camisa arrugada. Los pequeños respondían con tímidas sonrisas. Para ellos, ese gesto era un alivio inmenso. Desde el piso superior, Camila los observaba en silencio. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Qué ridículo», murmuró para sí. «Se encariñan con cualquiera como si fueran huérfanos». Sin embargo, en la casa, Mariana no era más que la empleada. Camila apenas la reconocía. Para ella, Mariana era un accesorio, parte de la decoración invisible que mantenía todo en orden.
Esteban, por su parte, rara vez se dirigía a ella, salvo para dar órdenes directas o pedir puntualidad. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Mariana escuchó un sollozo proveniente del pasillo. Dejó a un lado el trapo y se asomó con cautela. Allí estaba Nicolás, sentado en el suelo con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó, mi niño?», preguntó suavemente, agachándose a su lado. El pequeño la miró con desconfianza, como si no supiera si debía hablar. Nadie se había preocupado antes por preguntarle. «Es que papá nunca me escucha». Las palabras fueron un golpe directo al corazón de Mariana. Lo abrazó con delicadeza, cuidando que nadie más los viera. Lo que Mariana no sabía era que Camila había escuchado el sollozo desde el otro extremo del pasillo. Sonrió con malicia y siguió caminando. «Mejor», pensó, «que lloren. Así aprenden que en esta casa solo se sobrevive siendo fuerte». «Yo sí te escucho, Nico. Siempre». El niño apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien lo consolara. Desde ese día, Mariana empezó a convertirse en un refugio secreto. Valentina corría hacia la cocina para contarle cómo le había ido en la escuela. Nicolás le mostraba sus dibujos con orgullo. Y aunque todo ocurría en los márgenes de la casa, un pasillo, la lavandería, un rincón del jardín, para ellos esos momentos eran tesoros. Pero no todo era ternura. Mariana cargaba con un miedo constante, el de perder su trabajo. En una mansión como aquella, donde las apariencias lo eran todo, cualquier muestra de afecto podía interpretarse como una transgresión. Una noche, después de que los niños se durmieran llorando, Mariana permaneció despierta en su cuarto, con el corazón oprimido. Recordaba sus propias noches de soledad en Iztapalapa, cuando lloraba por la ausencia de su madre. Entonces, comprendió que la historia se repetía. Niños desamparados, aunque esta vez rodeados de oro y cristal. «No lo permitiré», susurró para sí misma. «No dejaré que crezcan pensando que no valen nada». Ese fue el inicio de una decisión silenciosa. Mariana iba a ser para ellos lo que nadie había sido para ella. Un abrazo, una voz, una presencia, aunque tuviera que hacerlo en secreto. Los días siguientes inventó pequeñas formas de demostrarles cariño sin llamar la atención. Guardaba galletas en sus bolsillos para entregárselas a Nicolás como un premio secreto. Le contaba a Valentina historias de su infancia, donde la heroína siempre era una niña valiente, capaz de cambiar su destino. El vínculo se fue tejiendo poco a poco, invisible para los ojos indiferentes de Esteban y Camila, pero cada gesto encendía una chispa de esperanza en el corazón de los pequeños. Una tarde, mientras Mariana doblaba ropa en la lavandería, escuchó los pasos apresurados de Valentina. La niña llegó con los ojos llenos de lágrimas y un cuaderno en la mano. «Camila me rompió mi dibujo», sollozó. «Dijo que era feo y que dejara de hacer tonterías. ¿Tú también odiarías a una madrastra así? Déjalo en los comentarios». Mariana la tomó de las manos, secó sus lágrimas y le dijo con firmeza: «Tu dibujo es hermoso, Valentina. No dejes que nadie te diga lo contrario». «¿Sabes qué veo yo aquí?». Abrió el cuaderno y señaló el trazo inseguro de colores. «Veo a una niña con un corazón grande y un talento que brilla más que cualquier joya de esa señora». Los ojos de Valentina se iluminaron. Por primera vez, alguien validaba su esfuerzo, su sensibilidad. En ese instante, Mariana comprendió que lo que hacía iba más allá de consolar. Estaba sembrando semillas de confianza, de amor propio, de fortaleza. Semillas que algún día florecerían, aunque el terreno fuera hostil. Sin embargo, el peligro acechaba. Camila ya no disimulaba. Cada vez que veía a Valentina aferrada a la falda de Mariana, lanzaba frases como dardos. «Qué poca dignidad tienen, buscar cariño en la servidumbre». O cuando Nicolás corría a abrazarla, decía en voz alta: «Si siguen así,
Terminarán creyendo que esa mujer es su madre. ¡Qué vergüenza! Una noche, mientras se maquillaba frente al espejo, Camila comentó con ironía: «Estos niños se están encariñando demasiado con la servidumbre. No me gusta. Voy a ponerle un alto». Mariana aún no lo sabía, pero su ternura estaba a punto de convertirse en motivo de humillación pública y de una amenaza que pondría en riesgo todo lo que había construido con Valentina y Nicolás. La mansión brillaba aquella noche con luces cálidas que salían de cada rincón. Camila había organizado una cena con amigos de la alta sociedad, un desfile de vestidos elegantes, relojes de oro y copas de vino que parecían nunca vaciarse. En la mesa principal, los invitados reían con estruendo, disfrutando de la ostentación. En medio de aquel lujo, Valentina y Nicolás se escondían en la escalera. Sus ojos reflejaban una mezcla de aburrimiento y tristeza. No entendían ese mundo de risas vacías. Sus estómagos estaban llenos, pero sus corazones seguían hambrientos. Mariana los encontró allí, abrazados en silencio. «¿Por qué no van a jugar a su cuarto?», susurró, inclinándose hacia ellos. «No queremos estar solos», respondió Nicolás, apretando la mano de su hermana. El dolor en sus voces atravesó a Mariana. Miró hacia el salón. Todos estaban demasiado ocupados en sí mismos para notar la ausencia de los niños. Tomó una decisión. «Vengan conmigo», dijo con suavidad. Los condujo hasta la cocina, donde el bullicio de la fiesta se escuchaba lejano. Encendió una vela pequeña, les sirvió un vaso de leche y sacó unas galletas que había guardado especialmente para ellos. «¿Saben qué hacía mi mamá cuando yo era chiquita?», preguntó con una sonrisa. «Me contaba historias mientras comía galletas». Los niños la miraron con ojos brillantes, expectantes. Mariana improvisó un cuento sobre una princesa valiente que rescataba a su hermano de un dragón de fuego. Cada palabra encendía la imaginación de Valentina y Nicolás. Las risas comenzaron a reemplazar las lágrimas, y por un instante la cocina se convirtió en un refugio de amor. Pero la magia duró poco. La puerta se abrió de golpe. Camila apareció con un vestido rojo ajustado y una copa de vino en la mano. Sus ojos destellaban furia y un brillo de satisfacción por haberlos sorprendido. «¿Qué significa esto?». Su voz cortó el aire como un látigo. «Una fogata de cuentos en mi cocina. Patético». Los niños se encogieron. Mariana intentó hablar. «Señora, ellos estaban tristes. Yo solo». «Silencio». Camila golpeó la mesa con la copa. «Mira cómo te suplican, como si fueras su madre». «¡Qué patético!». Valentina, con lágrimas en los ojos, trató de defenderla. «Fue mi culpa. Yo le pedí a Mariana que nos contara una historia». Camila lanzó una carcajada venenosa. «¿Una historia? ¡Qué desperdicio! Mientras los hijos de mis amigas estudian piano y ballet, ustedes se entretienen con cuentos de sirvienta. ¡Qué vergüenza para esta familia!». Luego se inclinó, cerca del rostro de Mariana, y susurró con veneno: «Nunca olvides tu lugar. Eres la empleada, nada más». Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Mariana, pero lo peor estaba por venir. Camila tomó el cuaderno de Valentina y lo hojeó con desdén. «¿Esto? ¿Garabatos de colores? Valentina, tu papá invierte en arte verdadero, no en papelitos baratos. Jamás verá esto como algo importante». Con un gesto lento y cruel, lo desgarró en pedazos frente a todos. Las mujeres rieron, sin compasión. Valentina enrojeció de vergüenza, con los ojos llenos de lágrimas. Mariana no pudo contenerse. «¡Basta, señora!». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «No tiene derecho a humillar a la niña así». El silencio que siguió fue mortal. Camila la observó con los ojos entrecerrados, como una fiera herida en su orgullo. «¿Me estás desafiando?», preguntó con tono gélido. Mariana tragó saliva, consciente del peligro.
Solo pido respeto para los niños. La tensión explotó. Camila tomó el cuaderno y lo rasgó en pedazos, dejando que los trozos cayeran como confeti sobre el suelo de mármol. «Respeto», repitió con burla. «Aquí el respeto se gana, y tú no tienes ninguno». Valentina corrió a recoger los pedazos, sollozando. Nicolás, paralizado, miraba la escena con el corazón acelerado. «Ya es suficiente, Camila», gritó Mariana, incapaz de seguir callando. «No puede tratarlos así». Las amigas de la señora la miraron con morbo, como si asistieran a un espectáculo prohibido. Camila se cruzó de brazos, disfrutando el momento. «Muy bien, Mariana. Si tanto te importa, entonces ya no tienes que preocuparte por ellos. Estás despedida». El mundo de Mariana se derrumbó en un segundo. Sabía que necesitaba ese empleo para sobrevivir. El salario no era mucho, pero le permitía enviar algo de dinero a sus hermanos y pagar su renta en Iztapalapa. Sin él, no tenía nada. Los niños se lanzaron hacia ella, abrazándola con desesperación. «¡No!», gritó Valentina. «¡No la corras! Queremos que se quede», añadió Nicolás llorando. «Ella es la única que nos quiere». Pero Camila permaneció implacable. «Suban a sus cuartos ahora mismo, o será peor». Mariana, con lágrimas contenidas, acarició las cabezas de los pequeños. «Vayan, mis niños. Todo estará bien». Aunque en el fondo sabía que nada estaba bien. Los niños subieron, obligados por la mirada dura de Camila. Mariana quedó sola, de pie en la cocina, con los trozos del cuaderno esparcidos a sus pies. La humillación ardía como fuego en su pecho, pero al mismo tiempo algo nuevo crecía en su interior. Una fuerza silenciosa, una determinación que ni siquiera ella sabía que tenía. Camila la observó con desdén y antes de salir dejó caer su frase como veneno. «Recoge esos pedazos, eso es lo único que sabrás juntar en tu vida. Basura». La puerta se cerró con un golpe seco. Mariana se arrodilló en el suelo, recogiendo uno a uno los pedazos de papel. Cada fragmento era un símbolo de la crueldad que había presenciado, pero también cada fragmento se convirtió en una promesa. No iba a rendirse. Esa noche, mientras guardaba en secreto los pedazos del cuaderno roto, Mariana tomó una decisión que desafiaría a Camila y sacudiría los muros de la mansión. La noche en la mansión parecía eterna. Tras la humillación sufrida en la cocina, Mariana se encerró en su pequeño cuarto con los pedazos del cuaderno de Valentina cuidadosamente guardados en una caja de zapatos. Sentada en la cama estrecha, repasaba una y otra vez la escena en su mente. La risa cruel de Camila, los ojos llorosos de Valentina, el silencio desesperado de Nicolás y sus propios temores que pesaban como cadenas. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, también nació en ella una certeza. No podía abandonar a esos niños. Ellos eran inocentes, y si ella callaba, nadie más hablaría por ellos. «No voy a dejar que crezcan creyendo que no valen nada», susurró en la oscuridad. Al día siguiente, Mariana comenzó a trazar un plan silencioso. No podía desafiar abiertamente a Camila, ni enfrentar la indiferencia de Esteban. Pero sí podía sembrar momentos de luz, pequeñas chispas de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía a los niños. Una tarde, mientras Camila dormía la siesta tras una mañana de compras, Mariana se escabulló con los niños hacia el jardín trasero. Allí, entre arbustos y fuentes de mármol, inventó un juego de aventureros. Valentina era la capitana, Nicolás el explorador, y ella misma la cronista que relataba cada hazaña. Las risas de los pequeños resonaron como campanas, un sonido que contrastaba con la frialdad de la mansión. Desde la terraza, Camila los observaba con una copa en la mano. Sonrió con desdén. «Miren nada más.
como si fueran plebeyos jugando en un parque público. ¡Qué bajo han caído! ¡Cuidado, Nico!, gritaba Valentina fingiendo que un dragón los perseguía. «Yo lo venceré», respondía el niño, levantando un palo como si fuera una espada. Mariana los observaba, sintiendo cómo sus corazones volvían a latir con fuerza. Por las noches, cuando los sollozos regresaban, Mariana entraba en silencio al cuarto. Encendía una linterna pequeña y cantaba una canción de su infancia. Lo que ninguno sabía era que Camila escuchaba desde el pasillo. «¡Ángel!», repitió con sarcasmo. «Muy pronto verán que ese ángel tiene alas de barro, y se las quebraré yo misma». La voz suave llenaba la habitación hasta que los niños, abrazados, caían rendidos al sueño. «Eres como un ángel», susurró Nicolás antes de cerrar los ojos. Mariana contuvo las lágrimas. Nadie la había llamado así. Desde el pasillo, una sombra observaba la puerta entreabierta. Camila. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Para alimentar sus espíritus, Mariana comenzó a contarles historias. Algunas eran cuentos inventados, otras recuerdos disfrazados de fantasía. Siempre tenían la misma enseñanza. La valentía no depende del poder ni del dinero, sino del corazón. Había una vez una niña que vivía en un reino muy rico, pero el rey nunca la escuchaba, relataba Mariana. «¿Qué hizo la niña?», preguntaba Valentina con ojos atentos. «Encontró la fuerza dentro de sí misma, y un día el rey tuvo que aprender a escucharla. Los niños la miraban fascinados, como si aquellas historias fueran un espejo secreto de su propia vida». Poco a poco, Valentina y Nicolás comenzaron a transformarse. Ya no caminaban cabizbajos por la casa, sino que compartían sonrisas cómplices. En la escuela, Valentina participaba más en clase, y Nicolás dejó de pelear con sus compañeros. El cambio no pasó desapercibido. Los guardias, las cocineras y hasta el chofer murmuraban que los niños parecían más felices. Sin embargo, nadie sospechaba la verdadera razón. Nadie, salvo Esteban. Una noche, el millonario regresó más temprano de lo habitual. Mientras se servía un whisky en su despacho, escuchó un sonido extraño. Risas infantiles que provenían del piso superior. Extrañado, subió en silencio y se detuvo frente a la puerta de los niños. A través de la rendija, vio algo que lo desconcertó. Mariana sentada en el suelo, con una linterna encendida, contando un cuento. Los niños, recostados en la cama, la miraban con una adoración que él nunca había visto dirigida hacia sí mismo. Por un instante, Esteban recordó su propia infancia. Recordó noches solitarias en un internado, donde las lágrimas eran su único refugio. Su padre jamás lo consoló, y juró entonces que algún día sería distinto con sus hijos. Pero con los años, ese juramento se había perdido bajo el peso de los negocios. Mientras bajaba las escaleras, se encontró con Camila. Ella lo miró con curiosidad fingida. «¿Qué hacías espiando?», preguntó con una sonrisa helada. Esteban titubeó, sin querer confesar. «Nada, solo pasaba». Camila rió con desprecio. «Espero que no estés cayendo en el jueguito de la niñera. Es solo teatro barato. Una sirvienta contando cuentos no convierte esta casa en un hogar». Mientras tanto, Camila también empezó a notar el cambio en los niños. Sus risas, su alegría renovada, la incomodaban. Y más aún, la cercanía evidente con Mariana. Una tarde, al entrar sin previo aviso en la habitación, encontró a Valentina abrazando a la empleada. El gesto encendió en ella un rencor venenoso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono gélido. Valentina soltó a Mariana de inmediato, asustada. Nicolás escondió un dibujo que había hecho para la empleada. Camila los observó con frialdad y, sin decir más, salió del cuarto. Pero en su mente ya se estaba gestando un plan. Había llegado el momento de acabar con esa cercanía. Esa misma noche, Mariana se arrodilló junto a su cama y oró en silencio.
No era una mujer muy religiosa, pero necesitaba aferrarse a algo más grande que ella. «Dame fuerzas, Señor», susurró. «No sé cómo voy a proteger a estos niños, pero prometo que no los dejaré solos». Guardó en su pecho la determinación de resistir. Sabía que Camila no tardaría en atacar de nuevo, pero también sabía que el amor que había nacido entre ella y los niños era más fuerte que cualquier amenaza. Desde el otro extremo del pasillo, Camila pensaba lo contrario. El amor no sirve de nada contra el poder, y yo tengo el poder. Lo que Mariana ignoraba era que el enfrentamiento con Camila llegaría antes de lo que imaginaba, y que, en ese choque, toda la verdad saldría a la luz. El viento soplaba fuerte aquella noche en Polanco. Las ramas de los árboles rozaban contra los ventanales de la mansión Herrera, como si la propia ciudad quisiera susurrar un secreto. Don Esteban estaba en su despacho, revisando informes financieros con gesto severo. La pantalla de su computadora reflejaba números interminables, ganancias millonarias, contratos que podían cambiar el rumbo de empresas enteras. Pero, de pronto, un sonido lo sacó de su concentración. No eran teléfonos ni notificaciones electrónicas. Eran risas. Risas claras, espontáneas, que venían del piso de arriba. Frunció el ceño. Hacía meses que no escuchaba a sus hijos reír de esa manera. Dejó a un lado los documentos y subió las escaleras en silencio. El eco de sus pasos retumbaba en los pasillos de mármol. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la habitación de Valentina y Nicolás. Esteban se detuvo frente a la puerta entreabierta. Vio a Mariana sentada en el suelo, leyendo con una linterna. Los niños la miraban como si todo el calor del mundo estuviera en esa voz. Sintió un vuelco en el pecho. Recordó su infancia en el internado. Noches frías, cartas sin respuesta, promesas de un padre que nunca llegó. Entonces escuchó las palabras. «Gracias, Mariana. Contigo me siento segura», susurró Valentina. «Eres como la mamá que nunca tuvimos», dijo Nicolás. Fue como una daga directa al corazón. Esteban retrocedió, con la certeza de que había fallado. Sintió un nudo en la garganta, uno que no había experimentado desde niño. De repente, los recuerdos lo arrastraron a su infancia. Se vio a sí mismo en un internado con apenas 7 años, sentado en la cama fría mientras escuchaba a otros niños llorar en silencio. Recordó las cartas que nunca fueron respondidas por su padre, las visitas prometidas que jamás llegaron. Esteban había jurado entonces que él sería distinto, que sus hijos nunca conocerían esa soledad. Pero la vida, el dinero y la ambición lo habían convertido en un reflejo de aquello que tanto odiaba. Ahora, frente a la puerta de sus propios hijos, se daba cuenta de que había fallado y que una extraña había llenado el lugar que a él le correspondía. La voz de Camila lo sorprendió a sus espaldas. «¿Qué haces espiando, Esteban?», preguntó con una sonrisa burlona cruzada de brazos. Esteban se giró aún conmovido. «¿Sabías de esto?», señaló la puerta. «¿Sabías que la empleada es la única que les da cariño a nuestros hijos?». Camila soltó una risa seca. «¿Cariño? No exageres. Solo son juegos baratos para entretenerlos. Lo que necesitan es aprender su lugar, no andar encariñándose con la servidumbre». El millonario la miró con dureza. «Ellos no necesitan disciplina vacía, necesitan amor». Las palabras salieron solas, sorprendiendo incluso a Esteban. Era la primera vez en mucho tiempo que pronunciaba algo tan humano. Camila chasqueó la lengua, fastidiada. «No puedo creer que defiendas a esa mujer. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que hagan los niños? Tú siempre estás ocupado con tus negocios». El reproche era certero, y Esteban lo sabía, pero en lugar de sentirse atacado, sintió vergüenza. «Tal vez sea hora de que deje de estar ocupado con todo menos con ellos», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Al día siguiente,
Esteban llamó a Mariana a su despacho. Ella entró nerviosa, con las manos entrelazadas. «¿Me mandó llamar, señor?» El millonario la observó con seriedad. Por un momento guardó silencio, como si buscara las palabras adecuadas. «Anoche escuché a mis hijos reír contigo». Hizo una pausa. «Hace mucho que no los oía así». Mariana tragó saliva. «Señor, yo solo quería consolarlos. No quise sobrepasar mis funciones». Esteban bajó la mirada. «No, no tienes que disculparte. Eres la única que les ha dado lo que yo les he negado». La puerta se abrió de golpe. Camila entró sin tocar. «¿Interrumpí algo?», dijo con tono venenoso. Su mirada fue directo a Mariana. «¿De verdad piensas que puedes reemplazarme en esta casa?». Esteban frunció el ceño. «Basta, Camila. No hables así delante de ella». Camila apretó los labios y salió, dejando un perfume cargado y un silencio pesado. Mariana lo miró sorprendida. Jamás imaginó que el millonario pudiera hablar con tanta vulnerabilidad. «Ellos lo necesitan a usted, don Esteban, no a mí. Yo solo trato de estar ahí cuando lloran». Las palabras de Mariana retumbaron en su conciencia. Por primera vez, Esteban vio con claridad el vacío que había dejado en sus hijos. Esa tarde, en lugar de encerrarse en su despacho, Esteban decidió acompañar a los niños en el jardín. No sabía cómo jugar. Se sentía torpe, incómodo, pero Valentina y Nicolás lo miraban con sorpresa y entusiasmo. «Papá, ¿quieres ser el dragón?», preguntó Nicolás, tendiéndole un palo como espada. Esteban sonrió, inseguro. «Está bien, pero seré un dragón muy fuerte». Las risas de los pequeños llenaron el aire y Mariana, desde la ventana, los observaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Esteban estaba aprendiendo a escuchar, a mirar, a estar presente. Pero no todos celebraban ese cambio. Camila, al ver la cercanía creciente entre Esteban, Mariana y los niños, sintió que el poder que había construido dentro de la mansión se desmoronaba. Una noche, mientras se maquillaba frente al espejo, murmuró con frialdad: «Si esa mujer cree que puede arrebatarme mi lugar en esta casa, está muy equivocada». Sus ojos reflejaban un odio contenido. Esa noche, frente al espejo, Camila susurró con odio: «Si Esteban cree que esa mujer va a quitarme mi lugar, está muy equivocado». Y en su mirada la chispa de la venganza ardía como fuego. Lo que Camila estaba a punto de hacer no solo pondría en riesgo a Mariana, sino que también obligaría a Esteban a enfrentar la verdad definitiva. Elegir entre la comodidad de su mundo frío o el amor verdadero de sus hijos. El ambiente en la mansión Herrera había cambiado. Los pasillos antes silenciosos comenzaron a llenarse con el eco de risas infantiles. Valentina y Nicolás, que antes caminaban con la mirada baja, ahora corrían por el jardín con una energía renovada. Mariana estaba siempre cerca, inventando juegos, contando historias o simplemente escuchándolos. Y lo más inesperado de todo, don Esteban empezaba a compartir esos momentos. Aunque torpe al principio, había descubierto una faceta que nunca se permitió: la de ser padre. Poco a poco su corazón se abría, pero esa transformación, que llenaba de vida a los niños, era un puñal para Camila. Ella veía cómo el centro de atención se desplazaba. Ya no era la dueña absoluta de las miradas. Ahora todos los ojos se posaban sobre Mariana y los pequeños. Una noche, mientras se servía otra copa de vino en el salón, la rabia acumulada se desbordó. «No voy a permitir que esa sirvienta me robe mi lugar», dijo para sí misma con un brillo venenoso en los ojos. La cena avanzaba entre risas y brindis. Entonces Camila se levantó, con gesto solemne. «Un momento, por favor. Ha ocurrido algo muy grave». Mostró un collar brillante. «Este collar estaba en mi tocador», y apareció en la cocina. «¿Qué significa esto?». Todas las miradas se clavaron en Mariana
que entraba con una bandeja en las manos. «Yo no sé nada», balbuceó ella pálida. Camila golpeó la copa contra la mesa, haciendo que todos callaran. «No es solo un collar, es el engaño. Esa mujer manipula a estos niños para que la adoren como si fuera su madre, y ustedes lo permiten». Miró a los invitados uno por uno, buscando respaldo. Pero lo único que encontró fueron miradas esquivas. «¡Mentira!», gritó Valentina. «Mariana nunca haría eso». Los murmullos crecieron. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros cuchicheaban incómodos. Esteban se levantó, imponente. «Esto es un montaje. Y lo peor no es la mentira. Lo peor es tu veneno, Camila». Camila palideció. Buscó apoyo en los invitados, pero nadie la miraba ya. El poder que tanto disfrutaba se desmoronaba frente a sus propios ojos. «No puedes hacerme esto, Esteban. Soy tu esposa. Eres esposa en papeles, pero jamás has sido familia». La copa que sostenía tembló en su mano. Dio un portazo y salió. El silencio en la mansión fue más pesado que cualquier grito. «Eres mi esposa en papeles», respondió con dureza, «pero nunca has sido madre para mis hijos, ni compañera para mí». Camila tomó su bolso y ante la mirada atónita de los invitados salió de la mansión dando un portazo. El silencio que quedó fue profundo, casi sagrado. Esteban, mirando a todos, habló con voz firme. «Esta cena terminó. Les agradezco su presencia, pero lo que sucede en mi familia no será un espectáculo». Uno a uno, los invitados se levantaron murmurando entre sí. La imagen de la familia Herrera había cambiado para siempre, pero esta vez no por una caída, sino por un despertar. Cuando finalmente se quedaron solos, Esteban se acercó a Mariana. «Perdóname», dijo con sinceridad. «Durante demasiado tiempo fui ciego. No vi el dolor de mis hijos, ni tu entrega silenciosa». Mariana bajó la mirada, conmovida. «No tiene nada que agradecerme, señor. Yo solo hice lo que mi corazón me pedía». «Y ese corazón», replicó Esteban, «vale más que todos mis millones». La traición de Camila había quedado al descubierto. Pero lo que vendría después sería aún más decisivo. El momento en que Esteban tendría que demostrar que su cambio no era pasajero, sino un compromiso real con sus hijos y con la mujer que había salvado su hogar. El eco del portazo de Camila aún resonaba en los pasillos de la mansión. La cena había terminado en un escándalo que pronto correría como fuego entre los círculos sociales de Polanco. Pero Esteban no pensaba en eso. Por primera vez en muchos años, los negocios y las apariencias habían pasado a un segundo plano. Su mirada estaba fija en lo esencial: sus hijos, que lo observaban con los ojos aún húmedos, pero llenos de esperanza. Esteban se arrodilló frente a sus hijos. «Perdónenme, durante años repetí la mentira de Camila, que el dinero lo es todo, y esa mentira los dejó solos». Valentina lo abrazó de inmediato. «Papá, solo queríamos que nos escucharas». Nicolás se colgó de su cuello. Esteban rompió en llanto, lágrimas que llevaba años conteniendo. Miró a Mariana. «Gracias. Tú hiciste lo que yo no supe hacer». Ella bajó la cabeza. «Solo seguí mi corazón». Esteban tomó aire. «Entonces, desde hoy, no me llames señor, llámame Esteban. Ya no eres invisible en esta casa». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Durante años había sido una sombra en los hogares donde trabajaba. Y ahora, en aquel palacio de mármol, alguien la veía de verdad. Los días siguientes marcaron un nuevo comienzo. En las paredes de la mansión, donde antes colgaban relojes fríos y cuadros caros, ahora había dibujos de Valentina pegados con cinta. El eco de los tacones de Camila fue reemplazado por las risas de Nicolás corriendo por los pasillos. Y en la mesa de mármol, donde antes reinaba el silencio, cada noche se escuchaba un cuento contado en voz baja.
descubrió que Valentina tenía talento para el dibujo y comenzó a llevarla a clases de arte. Nicolás, con su energía incansable, lo convenció de acompañarlo a jugar fútbol en el jardín. Cada momento era un aprendizaje. Esteban ya no se sentía el hombre frío y distante que dominaba imperios económicos. Se sentía, al fin, un padre presente. Una tarde, sentado en el jardín, Esteban reunió a Mariana y a los niños. «Quiero que sepan algo», dijo mirando a los pequeños. «Todo lo que tengo, todo lo que he construido, no vale nada si ustedes no son felices». Valentina lo abrazó emocionada. «Entonces ya entendiste, papá, el amor no se compra». Nicolás, con inocencia, añadió: «Eres mejor cuando ríes con nosotros que cuando firmas papeles». Esteban rió, conmovido. Esa frase, salida de la boca de un niño, era la verdad más grande que había escuchado. Con el tiempo, Mariana dejó de ser vista como la empleada. Aunque seguía ayudando en el hogar, su lugar cambió. Se convirtió en confidente, en guía, en parte esencial de la familia Herrera. Una noche, mientras los niños dormían tranquilos, Esteban la encontró recogiendo los dibujos de Valentina que aún guardaba. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó. Mariana lo miró confundida. «¿A qué se refiere?». «Has salvado a mis hijos y me has salvado a mí». Ella sonrió con humildad. «Yo solo encendí una chispa. Usted decidió dejarla arder». El cambio en Esteban no pasó desapercibido. Sus socios se sorprendieron al verlo rechazar reuniones nocturnas para ir a casa temprano. Los periodistas sociales murmuraban sobre su nueva imagen, más cercana y humana, pero a él no le importaba. Por fin había entendido que el verdadero poder no estaba en los negocios, sino en la capacidad de escuchar y de amar. La historia parecía encontrar calma, pero aún quedaba un último paso: demostrar que esta transformación no sería pasajera, sino un legado para sus hijos y para la mujer que había hecho posible el milagro. La mansión Herrera cambió. En los pasillos donde antes reinaba el silencio, ahora colgaban dibujos de colores y se escuchaban risas. Esteban descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus negocios, sino en los brazos de sus hijos. Mariana, la mujer invisible, se convirtió en el corazón visible de la familia, y la lección quedó grabada como un eco eterno: el amor no se compra, sin él nada vale.